Como todos los días jueves está con nosotros el señor Gustavo Feder. ¿Cómo andas, Gustavo? Hola, buen día. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Para esta sección de autohistoria que nos va a llevar unas cuantas décadas hacia atrás en un momento y un evento muy importante. Estuve leyendo el detalle que me compartiste y la verdad que fue como algo realmente para destacar, ¿no? Lo que pasó en 1960. Así es, un evento muy importante en un momento muy especial del país. Vamos a hablar del Salón del Automóvil, Salón Internacional del Automóvil, que se hizo en 1960, acá en Buenos Aires. Otras veces hemos hablado de los salones del automóvil, hicimos referencia a los primeros que se hicieron organizados por el Automóvil Club Argentino, ¿no? Sí. 1918, la década del 20, el 30. También en otro programa hablamos de los más recientes y de por qué se dejaron de hacer y demás. Y este sería, por una cuestión cronológica, casi a mitad de camino entre aquellos pioneros del ACA y los que se hicieron hasta hace unos poquitos años organizados por ADEFA. ¿Por qué digo que es importante? Porque en 1960, por un lado, hubo un acontecimiento histórico o unos festejos que tenían que ver con lo que se llamó el sesquicentenario, es decir, que la Revolución de Mayo había cumplido 150 años, entonces el gobierno argentino organizó una serie de eventos vinculados con estos festejos. Uno de ellos tenía que ver con la industria y con el comercio, y como parte, ¿sí?, de estos festejos se organizó este salón que se sumaba de algún modo a la celebración del 150 aniversario. Te diría que fueron dos eventos que ocurrieron en paralelo. Por un lado tenemos el Salón del Automóvil y por otro lado esta exposición donde hubo al mismo tiempo un pabellón de la industria automotriz argentina. ¿Por qué digo que es importante este salón? Porque estaba naciendo en ese momento, ¿no? ¿Dónde se hizo? Bueno, lo que estamos viendo, esta imagen, por ejemplo, no es exactamente del Salón del Automóvil, sino de este evento grande que se llamó Argentina en el tiempo y en el mundo, donde se hizo una especie, si querés, ¿viste la Feria de las Naciones, donde venían representaciones de distintos países? Y acá se construyó esto que estamos viendo ahí, son dos pabellones hechos especialmente para el sector automotor. Se hizo en un predio enorme que estaba delimitado por Libertador, Callao, Tagle y el ferrocarril Mitre. Predio gigantesco que en ese momento no estaba utilizado como TV Pública, Italpar, todo eso. Claro, por esa Facultad de Derecho. Exactamente, más o menos por esa zona, un poco también a la altura de la sede del ACA, para que más o menos nos ubiquemos geográficamente. Y entonces ahí en esos pabellones que se hicieron especialmente en el Ital Park. Por eso digo, el Ital Park estaba el estadio de River ahí, el primero. Claro, bueno, eso mucho antes, claro, en los años, creo que los 20, ¿no? Hasta la década del 20. Esto me hace acordar, todo tiene que ver con claro. todo. Sí. Entonces tenemos, por un lado, este pabellón dentro de esta feria muy grande, y por otro lado, muy cerquita de ahí es donde se hace efectivamente el Salón del Automóvil, que fue en el periodo de la sociedad rural, donde tantas veces se hizo mucho después, ¿no? ¿Por qué decía que es importante desde el punto de vista industrial? Porque la industria automotriz argentina comienza a tener un empuje muy importante a partir del año anterior, 1959, con el decreto de promoción que había promulgado el presidente Frondizi y que permitió que en ese mismo año 59 se hagan anuncios de erradicación, de llegadas de empresas, de lanzamiento de nuevos modelos, etcétera, etcétera. Re futurista, pero, sí, esto es el stand de ICA, una cúpula geodésica muy interesante, diseñada por el arquitecto norteamericano Fuller, muy impactante realmente, y este es el stand de ICA en el Salón del Automóvil que recién decía, ¿no? Entonces, era importante por el hecho de que en 1960 se empiezan a concretar los anuncios que se habían hecho en el 59. Es decir, las fábricas empiezan efectivamente a producir, ya tenemos lanzamientos de modelos de producción nacional. Entonces, este proyecto pasa a ser real, ¿no? O sea, va naciendo concretamente la industria automotriz argentina. Había 23 fábricas instaladas, una locura para un país de 20 millones de habitantes, ¿no? Es decir, mucho más de lo que el mercado podía absorber, y eso obviamente va a ir decantando en las décadas siguientes, justamente porque no había posibilidad para que todos los actores pudieran estar presentes en un mercado
relativamente chico a nivel global, ¿no? Sí, es impactante la cantidad de autos, ¿no? Que tenía. Impresionante, porque este Salón del Automóvil, si bien estamos hablando de la industria argentina, también hubo marcas extranjeras y vehículos importados, ¿no? Que todavía durante un tiempo subsistió la importación, que paulatinamente se fue reemplazando con producción nacional hasta finalmente cerrar las importaciones, y durante 20 años el mercado argentino estuvo cerrado a los vehículos importados, salvo algún régimen muy particular, ¿no? Para que tengas idea, hubo 33 fábricas que participaron en esta exposición, entre las filiales nacionales y directamente compañías extranjeras representadas por importadores, 67 marcas, ¿no? ¿Viste? Hay fábricas que tienen distintas marcas, distintas variantes, y casi 600 vehículos exhibidos. Una locura. Los organizadores, el Automóvil Club, decía... 600 autos. Una bestialidad. Acá le vamos a Frondizi cortando la cinta, inaugurando el evento. En los últimos, no sé si tenés el dato, en los últimos salones del automóvil que se hacían acá en Buenos Aires, ¿cuántos autos había? No te podría decir con precisión, pero... 600 no creo. No. Una barbaridad. No tengo el dato ahora en mente, pero no, esto es realmente fue un número impactante. Y estaban representadas las marcas de los que en ese momento eran los principales países productores de automóviles, los 7 más importantes, que eran Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Checoslovaquia y Suecia. Fíjate que no había por el momento ninguno de los grandes actores orientales que tenemos en la actualidad, ¿no? Y sumado a estos 7 países estaba lo que la industria argentina tímidamente empezaba a mostrar, ¿no? Con lo que sería el puntapié inicial de la producción nacional. Ese año, 1960, apenas se fabricaron 90.000 vehículos entre todas las marcas que estaban presentes, ¿no? Y acá estamos viendo algunos de los stands que se fueron armando en la rural. Estaban las grandes marcas, ¿sí? Y por otro lado estaban las empresas más chicas de capital nacional que producían bajo licencia. Recién veíamos el stand de Metalmecánica, que tiene que ver con el sorteo del que vamos a hablar en un ratito. También estaba Industria Automotriz Santa Fe, que producía el Auto Unión. Estaba la empresa Izar. Ahí se puede ver un poco un panorama de lo que era el predio, ¿no? Esta es la sociedad rural. Vemos distintos stands que están armándose, ¿no? para Claro. ese evento. ¿Cuántos países albergaban el Salón del Automóvil? Porque digo, era importante que le dieran una fecha a Argentina como es hoy, digo. Claro, por eso te decía, eran por lo menos 7 países que eran los más industrializados desde el punto de vista de la industria automotriz, ¿no? ¿Y se alternaban por año donde se hacía o en por realidad, año se hacían en varios lugares? No, en realidad viene bien tu pregunta, porque estos salones del ACA de principios del siglo XX se hicieron hasta el año 37. Después vino la Segunda Guerra Mundial y se cortó, y no se volvieron a hacer hasta el de 1960. Por eso también era importante, porque fue un momento de gran expectativa respecto a la economía argentina, ¿no? Había grandes proyectos de fomento a ramas muy puntuales de la industria, ¿no? Por ejemplo, la industria petrolera, la industria siderúrgica y obviamente la industria automotriz, que tiene un fuerte vínculo con estas dos ramas, ¿no? Es decir, necesitas acero para hacer autos y petróleo para que funcione. Por lo tanto, formaba parte de esa estrategia. También, por ejemplo, acá vimos el stand de Fiat Concord, que fabricaba tractores, ¿no? Tengamos en cuenta que el salón se hizo también, al hacerse la sociedad rural, hay un fuerte vínculo entre la producción de maquinaria agrícola con la producción propia del campo. Es decir, que fue una exposición de una magnitud. El ACA sostenía, hablando de estos casi 600 vehículos que estuvieron presentes, que fue en ese momento al menos el salón del automóvil más grande del mundo. Tengo datos de otros para poder refutarlo. Sí, es impactante, los números son impactantes. El tractorcito Fiat naranja del campo. Estaremos en esto. Han cambiado las épocas, ¿no? Ya no sé si tienen tanto. Siguen teniendo importancia el salón del automóvil en distintos lugares del mundo, pero estaremos en una época en Argentina en la que se pueda volver a pensar en algo así, digo, con toda la fuerza que viene las automotrices chinas, ¿no? Todos los que quieren meterse un poco en el mercado. Tal vez sea un momento en el que
en el que puedan pensar en algo así de nuevo, ¿no? Hay que ver qué pasa, porque los últimos salones del automóvil de Argentina los hizo ADEFA, que es la cámara que nuclea a los fabricantes. Claro. Pero con esto que vos comentabas, con la llegada de los chinos, hay que ver el rol que van a empezar a tener los importados, ¿no? Entonces hay una cámara de importadores, que por ahí sean ellos los que decidan hacer Claro. un evento de ese tipo, donde muestren las novedades, ¿no? Hace unas semanas habíamos hablado de Expomóvil 79, ¿no? Que cuando se habían abierto las importaciones y veíamos de golpe todo lo que llegaba del resto del mundo. Bueno, no descarto que pase eso en alguna oportunidad, ¿no? En un salón que no organicen las fábricas, sino los importadores, y donde se muestre la diversidad de modelos que pueden venir de China fundamentalmente, pero también de otros países que se están sumando a la producción automotriz mundial. Y esto fue muy impactante, pero después no volvió a tener la misma envergadura lo que vino después de esto, ¿no? No, se hizo este salón que tuvo la particularidad de combinar industria argentina con vehículos importados. Después se hizo otro en 1961, también organizado por el ACA, y sí, en este caso, ya de manera excluyente para la industria automotriz argentina, ¿no? Que a partir de ese momento ya empieza a tener volúmenes de producción más significativos y también una mayor integración de componentes, o sea que la industria empieza, se la puede llamar como tal, ¿no? Ya se empezaron a fabricar en Argentina la mayor cantidad de componentes como para lograr ese objetivo de 90% de piezas nacionales. Después del 61 no se hicieron más, hasta los 90, ¿sí? Que aparece en los salones de ADEFA, de los cuales recién hablábamos un poco, ¿no? Creo que no lo dijiste todavía, pero Sí. ¿qué pasaba con los autos que se exhibían? Bueno, hay cosas muy interesantes. Pasan dos cosas interesantes que me gusta destacar. Por un lado, todos los días se hacía un sorteo entre la gente que había comprado la entrada de un auto. Te pido, Gaspi, que te mantengas en esta imagen un cachito. Se hacía un sorteo de un auto de industria argentina. Sí. Y entonces vos mostrabas tu entrada, con eso participabas. Y como esto lo organizaba el Automóvil Club Argentino, vos ganabas y el ACA al toque te hacía todos los trámites, te lo patentabas. Había que pagar un arancel mínimo para poder circular y te volvías a tu casa. Ibas en el auto. Con el auto, ¿no? Genial. Una genialidad. Te Genial. ibas en bondi y volvías con un 0 kilómetro. Mamá, me gané un auto. de industria nacional, ¿no? Bueno. Eso respecto a los nacionales. Respecto a los importados, que eran un montón, que integraban la mayoría de estos casi 600 vehículos, una vez terminada la exposición, se hizo una subasta. Y es interesante ver un poquito con una disparidad de precios impresionante, ¿no? Que también tenía que ver con la diversidad de los vehículos que se exhibía. Pensemos que se llegaron a exhibir Maserati, Ferrari, Rolls Royce, Jaguar. Llegó a haber un stand de carroceros italianos, de Bertone, por ejemplo, Sí. o Viotti, ¿no? Que habían hecho trabajos sobre Alfa Romeo, Fiat y demás. Pero, por ejemplo, el auto más barato de los que se subastó fue un Izar 400, que se vendió a unos 207.000 pesos. Por esto en sí no nos dice nada. El más caro fue un Cadillac. Dentro del, claro, este es el 700. Hay uno que se ve un poquito más abajo, que es la cupecita, que es la que se vendió un poquito a este precio, ¿no? Y el Cadillac, que estaba en el stand oficial de GM. ¿Es de la lancha? Esta Qué lindo, lancha. pará. Me encantaría tener uno de esos. Se Carmen subastó a 4 millones. O sea, de 207.000. De 200.000 o sea, a 4 millones. 20 veces más que lo que se pagó por el pequeño Izar, ¿no? O sea, estas son cosas que hoy no ocurren, digamos, en una exposición como la que hablábamos recién. No hay, los autos que se exhiben no están a la venta. ¿no? Así que habrá estado este auto acá en utilizan. Argentina mucho tiempo. Y en esa época todavía había que fueron los últimos coletazos de la importación, que se fue cerrando progresivamente en los años siguientes, ¿no? Pero, por ejemplo, GM tuvo el stand más importante, más de 130 autos, solamente General Motors, de estos casi 600, ¿sí? Estaban los Cadillac, los Chevrolet Bel Air, Impala, Biscayne, los distintos modelos de Buick, por ejemplo, Le Sabre, Electra, bueno, toda la línea que GM ofrecía en Estados Unidos, modelos que ya eran 1961, ¿no? Porque en Estados Unidos se presentan con bastante anticipación los modelos del año siguiente.
Chrysler, por ejemplo, llevó 90 autos. Y ya ahí anticipan, por ejemplo, quiero destacar dos cosas. Chrysler ya anticipa el Valiant, que recién se va a fabricar en Argentina a partir del año 62, que era Plymouth Valiant o Dodge Lancer. Y Ford, por ejemplo, trae en su stand el Falcon, ¿sí? Como novedad de Estados Unidos, y que también de algún modo lo van presentando como para decir, bueno, este auto se va a fabricar en Argentina, ¿no? Trajeron 4 variantes del Falcon, y junto al Falcon estaba el Taunus alemán, modelos de Fairlane, Galaxy y los nacionales. Acá estamos viendo lo que Ford sí ya producía en 1960. ¿Qué era la F100? La F100, el camión F600, el chasis B600 para colectivos, ¿no? Es decir, las empresas norteamericanas habían comenzado produciendo utilitarios y de a poquito fueron agregando los autos de pasajeros. O sea que era un salón para pasar un rato atractivo. Había también un escenario con espectáculos al aire libre de música, orquestas típicas de tango, folclore, humoristas, vedettes, o sea que vas con tu ¿Cuánta gente habrá asistido? Te digo, a ese era como ir evento? a No tengo Disney, ese ¿no? dato, No ¿no? te alcanzaba el día para estar ahí adentro, para ver todo. Impresionante. ¿No te No tengo alcanzó? ese dato, pero habrá sido realmente muy, muy masiva la concurrencia, porque pensemos que de golpe, al tener este panorama de poder ver tantos autos en un solo lugar, y el público Muy argentino novedoso. siempre muy fierrero, obviamente eso habrá generado... Y fíjate en las imágenes que se ven de los stands, que siempre hay mucha gente ahí dando vuelta, evidentemente llamó mucho la atención por lo que recién les comentaba, ¿no? La novedad de una industria naciente, acompañada también por estos modelos importados que se comercializaban y que, como dije recién, se subastaron después de la exposición. Qué bárbaro, ¿eh? La verdad Impresionante, ¿eh? que interesante, súper interesante. Bueno, estamos, no sé si quedó algo más por decir del salón. Del salón ya estamos, vamos Bueno, ya que lo veíamos recién al de Carlos 700, que es el tema de... Sí, señor, del concurso, el último concurso 2025. Sí, por este libro, el volumen 2 de Un siglo de autos argentinos, de la editorial Motor Libros, a quien agradecemos que nos acompaña cada jueves y que invitamos a conocer su catálogo fierrero en motorlibros.com. Bueno, para ganarse este libro me tienen que responder, recién veíamos el de Carlos 700, cómo se llamaba en origen ese auto que acá fabricó la empresa Metal Mecánica. Me tienen que responder, me escriben autohistoria@gmail, dejen su nombre completo, ¿sí? Y el próximo jueves, que será el último... Sí, señor. La última columna de la temporada 2025, con quienes hayan respondido bien, que hasta ahora son todos, así que Bueno, bien. Vienen bien. Siguen sumándose, Se ¿no? siguen sumando. Aprovechen. Así que bueno, haremos el sorteo en vivo y alguno se llevará para poner en el arbolito el volumen 2 de Un siglo de autos argentinos. Un libro que vale la pena, ¿eh? Y lo recomendamos. Así que gracias a la gente de Motor Libros por acompañarnos y bueno, nos vemos la próxima semana. Nos estaremos viendo. Buena semana para todos. Gracias, Gustavo. Gracias.